Hi, Xiao, aloha y hola, yo soy Masket Gunrak. Y bueno, antes de comenzar primero, este video lo llevo grabando desde hace tiempo. Y cuando es hace tiempo me refiero a que no tengo guión, creo que es la tercera vez que lo grabo. No quiero exaltarme mucho porque ya es la 1:30 de la mañana, no quiero despertar a nadie. Ahora sí, el tema que nos compete, antes vamos a quitar la parte positiva. Esta serie es objetivamente buena, tanto a nivel actoral, no únicamente de Evan Peters, que se lució completamente, se nota que le puso mucho empeño, sino de absolutamente todos, el padre de Jeffrey, la vecina Glenda, los mismos chicos que fueron sus víctimas, los familiares, todo está muy bien logrado. También a nivel de cámara, a nivel de utilidad del color, a nivel de narrativa, todo muy bien realizado. Y también en el sentido de cómo lograron capturar lo que querían hacer, que era mostrar todo desde la visión de Jeffrey Dahmer. Aunque eso sí es algo que voy a hablar más adelante. Porque en ese video vamos a hablar de la reacción popular. También otro es el tema de las familias de las víctimas. Y ya por último, si realmente debió hacerse en formato de serie. Partemos con el de la reacción popular, que creo que es el que a todos nos ha dejado más en shock, que es cómo tanta gente actualmente está glorificando a Jeffrey Dahmer. Y miren, les diría, es algo completamente irrisorio, fuera de serie, pero lamentablemente es una realidad que lleva desde hace tiempo, y que el registro más cercano que tenemos de algo que haya pasado de esta forma es con el caso de Ted Bundy. Miren, a mí me gustan mucho los documentales de asesinos a bien, así que cuando vi el de Ted Bundy, algo que se decía mucho en el juicio, los testimonios de la gente que estuvo ahí, es de que muchas chicas iban con el único fin de ver a Ted Bundy, y que cuando este les dedicaba un guiño o una sonrisa, ellas se sonrojaban, se reían, tal y como manifiesta en Rula en el documental de Ted Bundy. Si las miraba, ellas se sonreían y se daban codazos unas a otras. Y yo pensaba, ¿es que no se darán cuenta de que si estuviera en libertad y se tropezara con ellas una noche, se convertirían automáticamente en víctimas suyas? Ese fue el primero. Con Jeffrey Dahmer también en su tiempo de vida pasó exactamente, bueno, no exactamente lo mismo, pero pasó algo muy parecido que incluso en la serie se representa, que es de que le mandaban cartas, le mandaban también dibujos, cómics, todo como si se tratara de una maldita celebridad. Y bueno, así fue por mucho tiempo hasta que falleció Jeffrey Dahmer, y de hecho es una costumbre que se tenía hasta antes de realizar la serie. Y tal vez el más popular, creo que no han pasado más de 2 años desde que ocurrió este hecho y que lamentablemente tuvo una reacción parecida de la gente, es el caso de Eric Davidson, si mal no recuerdo ese es su nombre, que hizo un tiroteo escolar en Colorado, en Estados Unidos, si mal no recuerdo, y que en el mismo momento en el que vieron de que era guapo entre comillas y de que tenía el cabello pintado, muchas personas empezaron a adorarlo, a básicamente incluso hasta justificar su acción y a desmeritar por completo el sacrificio que hizo Henry Castillo, que fue el que evitó de que se vuelva una masacre, lamentablemente dando su vida en el momento. Y bueno, es lo que se está repitiendo actualmente con la serie de Dahmer, pero simplemente me queda decir de que la gente que está haciendo esto es completamente ignorante, y sí, ignorante porque no saben el dolor que le están causando a mucha gente que va a ver estos TikToks, porque muchos son de gente angloparlante que han convivido con las víctimas, gente que puede ser amigo, que pueden ser familiares, que pueden ser los mismos padres, que al ver este video van a darse cuenta de que la sociedad está aplaudiendo a aquella nefasta persona que les arrebató a ese hijo, a ese hermano, a ese primo, a ese amigo, a esa persona amada que lamentablemente ya no está aquí. Did you ever stop to think that this was someone's son? Did you ever stop to think that this is someone's brother, nephew, uncle, cousin, grandson, or just someone's friend that's missing him dearly? Me parece que los medios están actuando de la forma más estúpida posible, TikTok, Twitter, y a todas esas personas, si tú eres ese que hace un edit aesthetic de Jeffrey Dahmer, de todo corazón, espero que nunca te encuentres con un Jeffrey Dahmer, porque como dije con lo de Ted Bundy, en lugar de sonreír estarías en una situación muy diferente. También esto es algo que corresponde a la reacción popular, pero es algo más aislado de los TikToks y Twitter, que son las historias principalmente de Wattpad, en los que, por lo menos en esta, dicen de que
no están representando a Jeffrey Dahmer, sino al papel que hizo Evan Peters en la serie de Dahmer. Y verán, incluso muchos ponen de que sienten completo respeto hacia las víctimas, hacia sus familias. Y yo les digo de que eso es pura mentira, porque si realmente sintieras el más mínimo respeto por las víctimas, no harías estas atrocidades, no harías esto que es evidentemente un gancho. No hay respeto en hacer un libro como este. Y ahora, con decir de que es un gancho me refiero de que es obvio que cuando alguien entra a tu historia, no va a leer, el papel que hizo Evan Peters, va a leer Jeffrey Dahmer. Lo que va a imaginar en cada momento, en cada situación de esa historia, es al verdadero asesino. Así de que si realmente sientes algún tipo de respeto hacia los familiares y amigos de los chicos, no hagas un libro como este. Ahora, he de ser justo y diré que se nota que la autora de esta historia en específico no es fan de Jeffrey Dahmer. De hecho, leyendo parte de su libro me doy cuenta que no romantiza al asesino e incluso dice a sus fans en comentarios que esta persona era un asco total. Pero aún con eso no hace más respetable su obra por ser simplemente la definición de no tiene sentido para que exista. Porque nadie pidió y nadie necesitaba una fantasía hacia el caso del asesinato de Tony Hughes con el único fin de atraer visitas. Porque sí, aunque es una realidad alterna, no deja de ser una fantasía. Esto no contribuye a honrar su memoria, como lo podría ser tal vez un dibujo o un poema hacia Tony. Esto es solamente querer sacar provecho, y por eso sigue siendo indefendible. Si hablamos del consentimiento de realizar la serie, a todas luces fue poco ético que Netflix haya hecho una serie que narra los crímenes de Jeffrey Dahmer sin consultar la opinión de los afectados, siendo evidentemente familiares y amigos de los chicos. El director manifestó que sí mandó cartas avisando que sí iba a hacer esta serie, pero nunca obtuvo respuesta. Y yo creo que ya desde ahí debió ser suficiente para que esta serie no se haga. Pero volviendo al punto, para sustentar a lo que quiero llegar, voy a hablar de dos casos de producción hechas con el debido respeto en contraparte de lo que fue Dahmer. El primero es Utopía, película de 2018 basada en una tragedia cuyos hechos tuvieron lugar en la discoteca del mismo nombre el 20 de julio del 2002 a las 3 de la mañana en mi país, Perú, y que desafortunadamente terminó con la vida de 29 jóvenes debido a la negligencia para acondicionar el lugar en contra de siniestros. Ir al grano y diré que sin exagerar es la película más respetuosa y noble que he visto en toda mi vida. Comenzando con que no se hizo con ánimos de revivir el dolor de un desafortunado evento, sino porque el caso Utopía es uno donde hubo mucha corrupción desde sus inicios, por lo que se estimaba que podía volver a foja cero pese a que ya se tenía suficiencia probatoria. Lo primero es que la gente conozca Utopía y no se olvide de un caso que estuvo dormido, porque ¿qué pasa con el gobierno y el Poder Judicial? Con nosotros como periodistas, todos los días sacamos una denuncia, sacamos otra denuncia, y con el tiempo llega otra denuncia y la otra se va quedando atrás. Entonces el gobierno, el Poder Judicial se ha acostumbrado a eso, entonces ya se olvidaron. Y eso estaba pasando con Utopía, ya se olvidaron. Entonces, con Utopía la película se ha vuelto a poner el tapete un caso que está abierto, una herida abierta que tenemos los peruanos. Y lo otro es mostrar la lucha de los padres, 16 años y no ven justicia. Y aún siguen prófugos, ¿no? Y claro, Ana Sissolojov y Edgar Paz siguen prófugos de la justicia. El día lunes, el doctor César Nakazaki, en pleno Avant Premier, dio la lamentable noticia que el caso prescribe en el 2021. Entonces nos queda 2 años y medio para luchar, todos los peruanos, para luchar contra esto, porque el tiempo se les acorta a los papás de Utopía. 14 padres ya murieron, no han visto justicia. Ese es el motivo por el que ellos pidieron, los mismos padres, al director la realización de una película o de un libro, por lo que eso ya habla más de lo que yo podría hacer. La película fue consentida al punto tal en que prestaron sus hogares para que filmen las escenas requeridas ahí, los padres eligieron a los actores que representarían a sus hijos y hasta prestaron la ropa de los chicos para la película. Los actores y los padres convivieron por meses para que puedan compartir su dolor con los artistas, y por si hubiera duda de su aprobación para hacer esta película, en la escena final aparecen con las fotos de sus respectivos hijos, además que estuvieron presentes en toda la filmación para corroborar detalles y que la actuación sea lo más parecida a los hechos. Los bomberos que salen en el momento del incendio son los mismos que apagaron el fuego aquella madrugada. La información pública y privada fue investigada por el propio director, lo que justo es el foco de la película, como el periodista une todos los datos para llegar a la verdad. Incluso en entrevistas con Gino Tazzara expresa su punto. Esta película es el ejemplo perfecto y exacto de una obra hecha con el único fin de recordar una tragedia sin caer en el morbo. Ahora, un caso más global y más conocido es el de Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Tarantino.
Tarantino. En esta película, por si no la han visto, aparece el personaje de Sharon Tate, quien en vida fue una actriz de cine tristemente asesinada en 1969. Pese a su pequeño papel dentro de la obra, Margot Robbie manifestó que quería hacer el papel honrando la memoria de la actriz antaño, además que el guión fue entregado a Deborah Tate, hermana de Sharon, antes de iniciar la filmación. Dahmer y su condición en cuanto a respeto por las víctimas refiere se encuentra solo un nivel más arriba de The Haunting of Sharon Tate. Es una serie hecha con el único fin de recrear una desgracia sin preguntar la opinión de los afectados, que no solo son los padres y la familia, sino amigos cercanos, los ex vecinos de Dahmer, la hija de Glenda Cleveland y sobre todo los sobrevivientes. El hermano de Conerak y Tracy Edwards siguen con vida. Ryan Murphy no pudo pensar ni por un segundo que una serie que presenta lujo de detalles de suceso expuesta a una población global podía generar daño a la psique de estos hombres. Incluso Lionel Dahmer, padre de Jeffrey, dijo que se romantizó más de lo que se debía a su hijo y que tampoco él estaba al tanto de la realización de este proyecto. Clara muestra de la romantización a criterio propio es cuando Jeffrey posa en la foto con los alumnos de alto mérito escolar. En la serie se muestra este momento de esta forma. Pero en la vida real y guiados por la película My Friend Dahmer, basada en el libro de un amigo de Jeffrey, fue algo que ellos y sus amigos hicieron como una broma que al final les salió mal. Como este hay más ejemplos, como que la relación con Tony no fue tan especial, pero el punto ya queda claro con lo expuesto. Si digo que Dahmer no es tan mala como la película de Farns, es porque siquiera Netflix trató a los personajes como personas y no como objeto de entretenimiento. Además que hizo más sonar el nombre de Glenda, quien fue fundamental para la detención de Dahmer. También hablaría a profundidad del caso de Rita Isbell, pero todos ya sabemos que estuvo mal hacer tan pegado a la realidad de ese momento por ser un estallido de emociones hacia aquel que acabó con la vida de su hermano menor. Era algo más personal de lo que a simple vista se ve, pero quisiera hablar mejor de esta abominación. Digo, ya de por sí vender más mercancía de Jeffrey Dahmer está mal, pero hacerlo con un inocente solo para ganar dinero, esto es mucho más bajo. Ya para concluir, espero que este caso se haya llevado a nivel legal, no solo por Lionel, que ya manifestó que él quiere llevarlo a nivel legal, sino por todos los afectados, porque no es justo que lucren con el dolor ajeno para esto. Sí, es la historia de Jeffrey Dahmer, pero también es la historia de las víctimas y sus deudos. ¿Realmente se debió mostrar la visión de Dahmer tan explícitamente? Aunque me haya gustado mucho el resultado al final a nivel técnico, a nivel moral mi respuesta ante la pregunta planteada sería no. Es inevitable que cuando hagas una serie crearás cierto grado de empatía por el protagonista por más mala persona que sea. No voy a negar que es interesante que por primera vez sea la visión de Jeffrey Dahmer la más expuesta, pero haberlo hecho añadiendo no solo fantasía, sino también momentos que pueden generar empatía no era la mejor forma de hacerlo. Ahora, también se está comentando hacer una nueva temporada de Monster, la que por obvias razones no creo sea de Dahmer, sino de otros asesinos seriales como Pogo, Kemper o Bundy. Y personalmente este último tengo miedo porque podría generarse una oleada parecida a la de Jeffrey Dahmer basándome en el historial que tiene el asesino. Por lo que si me preguntan a mí cómo se podría disminuir el impacto porque frenarlo es imposible, diría que es simple. Hacer la serie mitad documental, mitad actuación. Esta es una técnica que otras series llevan haciendo por mucho tiempo, como la saga de mujeres que hicieron la historia, de quien les dejo un fragmento para que vean ustedes mismos cómo es esto. Bueno, esto es muy... Es una suerte que nos hayamos encontrado. El camino ya estaba marcado, no había vuelta atrás. Yo venía de la casa de Ángel Taps. Nuestra pequeña ciudad era solo una manchita en los mapas. Mi padre, Cristián Augusto, tenía el título de príncipe, pero su principado no era mucho mayor que el jardín del rey de Prusia. Este formato aplicado en la serie de Dahmer habría hecho de que no solamente se tenga el justificante para narrar en lugar de mostrar todos los horribles crímenes que cometió el caníbal de Milwaukee, sino que podrían haber hecho que escenas que personalmente a mí no me gustan, como la madre abandonando la casa y Jeffrey Dahmer todo triste, sean reducidas a simplemente una narración, algo neutro, decir y la madre de Jeffrey Dahmer abandonó la casa para que luego un psicólogo diga cómo es que eso pudo haber afectado a Jeffrey. Principalmente las escenas que podrían generar una empatía simplemente se podían haber hecho de la forma más neutra posible para que entendamos lo que había sucedido, pero para que no nos genere ningún tipo de sentimiento. Otra posibilidad, mejor aún, sería que todo el formato sea parecido al del capítulo 6, mostrando la visión de las víctimas, una menos explorada que la del asesino, y dejando a Dahmer como alguien casi secundario. Esta idea no es mía, es de todo un colectivo, y la verdad es que me hubiese encantado, aunque para llevarla a cabo sí habría sido más requerido el consentimiento.
Ya por último, es un hecho, Dahmer fue retirado de la sección LGBT, pero ello no es del agrado de Murphy. Si lees solo el título te encuentras con el argumento más vago de todo, no todas las historias LGBT terminan en un final feliz, lo que no aplica en una historia de, recalco, asesinatos. Pero si lees toda la nota también te encuentras con el otro argumento. Como las víctimas pertenecían al colectivo, ya merita tener a la serie en la categoría antes mencionada. Tal vez es algo más debatible, pero aunque sea cierto que las víctimas de Dahmer eran en su mayoría homosexuales, la historia no es un drama Los secretos de la montaña o una comedia de Loher Stupper. Es una historia de crímenes y muertes donde poco tiene que ver su orientación sexual. Si no queda claro, solo piensen en el caso Bondi. ¿Una serie inspirada en sus crímenes debería encontrarse en romance solo porque tuvo 2 novias? Para finalizar, sé que habrá por ahí algún ardido que dice amar a Dahmer y me podría poner ahí, ay, pero Kunra, que eres muy mala con Jeff, es de los pocos asesinos que se declaró culpable y se disculpó por sus crímenes y hasta se arrepintió en la cárcel. No es tan malo. Además haces mucho escándalo por unos videos e historias de internet, no exageres. Y el escándalo no lo hago por mí, porque evidentemente yo no conocía a ninguno de los chicos que fueron a parar con Dahmer, sino por no solo aquellos que sí lo hicieron, también por quienes pasaron cosas parecidas y quienes tenemos la conciencia suficiente para saber que si algún cercano, nosotros mismos, nos encontráramos en una situación como esa, lo último que querríamos es que el asesino sea alabado y la víctima olvidada. Te aseguro que no lo defiendes porque creas que es bueno, solo lo haces porque es guapo. ¿Y cómo lo sé? Porque también sé que ni de juego defenderías con esa maldita pasión a Randy Kraft, el asesino de la libreta, pese a que tenía un modus operandi parecido al de Jeff. Y yendo con su arrepentimiento, pues no le he de negar. Dahmer sí se declaró culpable, dijo que él mismo era una persona horrible, pidió disculpas, incluso habló con Teresa Smith, hermana de Edward Smith, y se disculpó personalmente. Además que esto ya es algo más de mí, más personal, siento que sí se arrepintió en prisión y que su sadismo era algo que él no podía simplemente deshacerse y por eso incluso pidió morir. ¿Y qué? ¿Eso hace mejor la situación? ¿Hace que ya no sea un asesino? ¿Aliviana el dolor que causó? Ni siquiera responder a algo tan obvio. Tal vez vamos a decir que, viendo la vasta cantidad de asesinos que quieren salir nuevamente a las calles a seguir delinquiendo, Jeffrey es el menos malo, pero no por eso es bueno. Y bien, ya eso sí sería todo. Recuerda, eres libre de comentar acá también abajo en la cajita de comentarios. Estoy abierta también a debates, a todo eso. También agradezco a mi amigo Clyde por hablar del tema conmigo. Él ayudó sobre todo con la parte final del video. Y los saludos los estaré mandando en el próximo video, que ahora sí, juro, será de lo que vengo prometiendo desde hace tiempo. Y con todo ello dicho, además de que espero que se cuiden, espero tengan una muy bonita mañana, una muy bonita tarde o una muy bonita noche. Yo acá me despido diciendo goodbye, arrivederci, aloha y adiós.